Buenas tardes a todos y todas. Este fin de semana vamos a trabajar dos temas muy interesantes. Uno está relacionado con la conservación de alimentos. Bien sea porque nos sobreabastecimos o, bueno, muchas personas se sobreabastecieron. O bien sea porque se hizo un cálculo erróneo de los tiempos en que íbamos a durar en cuarentena o porque de todas maneras tenemos de algún modo algunas personas alguna granja pequeña y sobra porque no se puede salir a comercializar con rapidez. Mm, Existen posibilidades para garantizar que los tomates, por ejemplo, las verduras y algunas frutas pues se puedan mantener en conserva durante algún tiempo. El día de hoy vamos a hablar sobre la conservación de alimentos dulces. Vamos a hacer dos técnicas. Una es el sirope. Bueno, ¿qué es el sirope? El sirope consiste en que se utiliza el azúcar como método de conservación. Para mucha gente que no tiene claro, hay algunos productos naturales que sirven para conservar alimentos. Ya en otras ocasiones hemos hablado, por decir algo, del frío y hemos hablado sobre el vinagre, en fin. Pero también tenemos la sal, aunque no lo crean, el azúcar es un conservante natural. Y también tenemos el alcohol. En el día de hoy vamos a hacer esta técnica que consiste en que con los jugos naturales de las plantas, de las frutas, eh, ellos mismos a través del azúcar van a ir drenándose y se va a formar un jarabe de manera natural. Y esto a su vez va a lograr que se conserve en el tiempo esta preparación, estas plantas, estas frutas. La segunda técnica, a mí me gusta hacerlo para consumo rápido porque lo hago caliente. Pero se puede utilizar también, acordémonos que el alcohol es un antiséptico natural, ¿verdad? Y este antiséptico natural mata bacterias, virus, hongos, patógenos, etcétera, etcétera, y nos permite conservar en el tiempo los alimentos. Sin embargo, yo utilizo una receta desde que mi niña era muy chica para tenerle dulce, sobre todo con piña. Entonces vamos a utilizar estas dos técnicas con trozos de piña. Luego de que tenemos listos los elementos que vamos a empacar en frascos, ¿verdad? Vamos a hacer el corte de los trozos de la piña para poderlos introducir dentro del frasco y luego cada cierta cantidad los vamos a meter con azúcar. Entonces aquí tenemos la base que está cubierta con azúcar y echamos pequeños trozos de piña y cada cierta cantidad le vamos echando más o menos cucharada y media. Bueno, en este momento estamos viendo de manera un poco más rápida lo que se realiza, que es básicamente introducir los trocitos de fruta junto con cada cierta capa, echar azúcar, unas 2 cucharaditas porque el tarro es pequeño, el frasco que estamos utilizando es pequeño. Y cuando ya lleguemos al final del tarro, al último segmento, traten de no dejarlo totalmente lleno. Se cubre con azúcar. Sin embargo, les recuerdo, estamos en Colombia y aquí consumimos las cosas al fresco, así que le vamos a echar un poquitico de alcohol como para darle un poco de sabor más y poderlo conservar por un tiempo. Se puede dejar solamente con el azúcar o se puede dejar con el poquito de alcohol, como les dije.
Básicamente, en esta nueva receta voy a tener un ayudante, es mi hija, y es básicamente la misma receta anterior, solo que en esta ocasión lo que va a primar es el alcohol. Y lo primero que estamos realizando es introducir los trozos de piña, los cuales se van a ir acomodando para que quede más o menos parejo. Y se llega más o menos hasta el primer tercio del frasco. Utilizamos frascos de vidrio. En este caso los estamos reutilizando en realidad porque la cuarentena no nos permitió ir a escoger. Luego, después de que se llega hasta esa capa, entonces se introduce un poco más de azúcar. Aquí se echa un poco más de azúcar de lo habitual. Bueno, después de que ya hemos introducido el primer tercio o la primera mitad, seguimos introduciendo los trocitos. Hay que recordar que frutas como la piña, por ejemplo, son muy jugosas, sueltan mucho líquido. Y el azúcar es un alimento con el cual podemos drenar ese líquido. Bien, después de que se logra completar la parte, el tercio ya distal, el tercio terminar el frasquito, entonces se introduce el alcohol de tal manera que cubra todos los segmentos, todas las áreas, todos los espacios que tiene el frasco. Y utilizamos un vino dulce, lo más dulce que se encuentra en el mercado. En ocasiones quedan áreas en donde quedan por lo irregular que no llega el vino, pues entonces golpeamos sobre un trapito y para que pueda bajar el vino y se ubique. En teoría, deberían estar listos al ambiente más o menos en 45 días. Sin embargo, como les reitero, aquí en Colombia nosotros solemos consumir las frutas de manera pronta. Entonces, por el momento se dejan en la nevera y pues esperemos a ver, ya que solamente se puede salir un día a la semana, aquí por lo menos en Villeta de Pico y Placa, a comprar, abastecernos, pues entonces si se van a requerir o no durante esta semana. Ahorita sí ya viene la receta. Y la receta es muy parecida con los mismos 3 elementos y vamos a hacer un postre con azúcar, con piña y con vino para consumir ya. La receta del almíbar o del sirope es básicamente un jarabe hecho con azúcar y con agua. Se puede realizar en un perol. Básicamente es unos 250 gramos, pero ahorita no lo vamos a hacer con toda esa cantidad porque es muchísimo. Entonces vamos a utilizar una cantidad proporcionada para unas 4 personas de vino, porque vamos a utilizar vino, lo vamos a tratar de reducir con el equivalente al jarabe o a lo que aquí en Colombia se llamaba el almíbar para las abuelitas. Entonces, se utiliza un pocillo tintero de agua, pues como vamos a realizar muy poquito, entonces vamos a utilizar este pocillo con agua y se pone a hervir. Encendemos el fogón y tenemos que tener lista el azúcar en una proporción al doble de lo que se introdujo en el perol. ¿Para qué? Para crear el jarabe y especie. Entre más azúcar, más espesa. Y tenemos que tener listo el alcohol, que debe ir en una proporción similar al del agua que se puso a calentar. Entonces, pues aquí vamos a utilizar una... Como dijimos antes, entre más cantidad de azúcar se eche, pues mucho más espeso va a ser el jarabe o el almíbar.
La idea es que se evapore el agua lentamente para poder espesar el jarabe. De todas maneras hay que ir revolviendo la mezcla y cuando ya se vaya a introducir el alcohol hay que tener cuidado porque de todas maneras acuérdense que el alcohol es inflamable, hay que tener cuidado con la temperatura. Bueno, vamos a ir revolviendo el perol y luego vamos a ir a cortar las piñas de un tamaño similar y vamos a introducir el alcohol, el vino, que no importa, acuérdense, un vino bien dulce. Luego, después de esto, se cortan los trozos de piña de manera simétrica. ¿Por qué? Porque de todas maneras van a permanecer una misma cantidad, o sea, si van a ser unos más delgaditos que otros, se van a quemar. Hay que recordar que, por ejemplo, frutas como la piña son bastante jugosas, sueltan un jugo. Y la idea es que queden más o menos del mismo grosor para poderlas ir hirviendo, como vemos en el video. No se preocupen por los corazones, pues como hierven, pues se reblandecen. Y bueno, mi hija está tomando unas posiciones muy locas para poderme grabar en el video. Bueno, en estos momentos pues vamos a utilizar algunas especias, pero no son necesarias. Acordémonos que ya tenemos dos cosas con bastante sabor, que es la piña y el licor. Ahorita vamos a echar vainilla y canela. Bueno, ahorita es lo que estamos realizando. Consiste en voltear los trozos de piña para que se coccionen por ambos lados. Hay que recordar que no se pueden dejar quemar, ¿no? Aunque hay otra receta con azúcar que también me encanta, y es con azúcar y los trozos de piña, pero en estos momentos no lo vamos a caramelizar, simplemente a conservar. Aquí ya estamos hirviendo, como podemos ver en el perol está hirviendo el meladito, pues el azúcar, el agua y el vino. Después de que apagamos el perol, lo servimos en los platos que ustedes deseen, si pueden en blanquitos o si pueden en azulitos, no importa. El asunto es servirlos y los que sobren se guardan para consumirlos posteriormente, se guardan en una nevera, es un dulce. Espero que les sirva y bueno, los espero en la próxima emisión.